Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de Danish Bridge. Comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. Era un martes de mayo y Nero Wolfe era imposible. Esto no era ninguna novedad. Wolfe siempre es imposible de atender entre las 9 y las 11 de la mañana, y de nuevo entre las 4 y las 6 de la tarde, cuando está en el invernadero con sus orquídeas. Durante esas horas, la casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste funciona bajo ley marcial. Ni visitas, ni llamadas, ni excepciones. Podría ocurrir un asesinato en nuestra puerta, y Wolfe no bajaría hasta que Theodore hubiera terminado de rociar con agua. Phalaenopsis. Pero aquel martes se mostró particularmente insoportable, incluso en horario permitido. Llevaba desde el desayuno dándole vueltas a una carta de un cultivador de orquídeas de Sao Paulo que le había prometido una orquídea rara. Oncidiumi luego se lo vendió a un coleccionista de Boston. Durante 3 días, Wolfe apenas había hablado, salvo para gruñirle a Fritz sobre el pichón y para informarme de que la humanidad era una plaga de promesas rotas. Estaba en mi escritorio en la oficina, poniéndome al día con la correspondencia y tratando de no pensar en la pila de facturas impagas en el cajón, cuando el timbre sonó a las 3:20. A través del cristal unidireccional, vi a una mujer en el portal. Tendría unos 45 o 50 años, vestida con un traje azul marino que costaba más que mi sueldo del mes pasado. Su rostro tenía esa composición cuidada que las mujeres ricas perfeccionan al llegar a los 30. Agradable, discreto, sofisticado. Sostenía un bolso negro con ambas manos, como si contuviera los códigos nucleares. Abrí la puerta. ¿Sí? Necesito ver al señor Nero Wolfe. Su voz era firme pero tensa, como una cuerda de violín afinada a medio tono más alta. Me llamo Cynthia Ashford. Es urgente. El señor Wolfe no atiende a personas sin cita previa. Pagaré lo que pida. Dio un paso más cerca. Por favor, mi hermano fue asesinado anoche. He escuchado muchas frases para romper el hielo estando en esa puerta. La mayoría son mentiras y el resto exageraciones. Pero algo en la tensión de su mandíbula y en cómo se le habían puesto blancos los nudillos al apretar el bolso me decía que esta no era ninguna de las dos. «Espera aquí», dije. Encontré a Wolfe sentado en su silla, detrás de su escritorio, con un libro abierto delante de él. Brillat Savarin, a juzgar por el francés en el lomo. No levantó la vista. «Tenemos una clienta en la puerta», dije. Una mujer de unos 50 años, vestida con ropa cara, dice que su hermano fue asesinado anoche. «Parece fiable». «No». Wolfe pasó la página. «Dice que pagará lo que le pidas». «No». «Su hermano». «Archie», dijo, levantando finalmente la vista. Sus ojos tenían esa expresión inexpresiva y de párpados pesados que indicaba que su mente estaba cerrada a cualquier asunto. No me interesan los asesinatos, el caos ni las múltiples estupideces que llevan a la gente a destruirse entre sí. Me interesa recuperar una orquídea robada y que me dejen en paz. Envíenla al inspector. Kramer, las facturas en mi cajón
sugieren que tal vez deberías reconsiderarlo. Las facturas en tu cajón son asunto tuyo. Lo mío es la paz. Me quedé allí un momento más. Luego me encogí de hombros. Tu funeral, o el de ella, tal vez. Regresé a la puerta principal, puse cara de disculpa y la abrí. Lo siento, señora Ashford. El señor Wolf no está aceptando nuevos casos en este momento. Si lo desea, puedo recomendarle... Era Benedict Ashford, dijo rápidamente, antes de que pudiera terminar. Mi hermano. ¿Quizás el señor Wolf conocía el nombre? No lo hice, pero conozco la colección de fichas mentales de Wolf. Un momento. Regresé. El nombre del hermano era Benedict Ashford. El dedo de Wolf, que se disponía a pasar la página, se detuvo. Transcurrieron 5 segundos completos. Luego cerró el libro. Ashford, murmuró. ¿Lo conoces? Lo conozco. Fue mayordomo de la familia Habermeyer durante 30 años. Se jubiló hace 2 años. Los ojos de Wolf se entrecerraron ligeramente. Si Benedict Ashford fue asesinado, no fue por dinero ni por pasión. Que pase. Regresé al portal y abrí la puerta de par en par. El señor Wolf le recibirá. Cynthia Ashford entró en el vestíbulo y percibí un tenue aroma a perfume, algo sutil y francés. Tomé su abrigo y la acompañé a la oficina, donde Wolf se había colocado como un Buda, con su peso de 7 toneladas, acomodado en la silla hecha a medida, las manos apoyadas en los brazos. «Señora Ashford», gruñó, «siéntese, por favor». Tomó asiento en la silla de cuero rojo y dejó su bolso sobre su regazo. Por un momento se limitó a mirarlo, y pude ver cómo se reajustaba, adaptándose a la absoluta improbabilidad del hombre. Enorme, inmóvil, con los ojos entrecerrados como los de un lagarto. «Mi hermano Benedict», comenzó, «fue encontrado muerto esta mañana en su apartamento en Murray Hill. La policía dice que fue un suicidio. Se equivocan. ¿Por qué? Porque Benedict jamás se suicidaría. Era estable, metódico, el hombre más sereno que he conocido. Las personas de temperamento estable suelen sorprender a sus familias. No, Benedict, dijo con voz endurecida. Además, está la carta. El dedo índice derecho de Wolf trazó un pequeño círculo en el brazo de la silla, la única señal externa de interés. ¿Qué carta? Me lo envió ayer por correo. Lo recibí esta mañana, 1 hora antes de que llamara la policía. Abrió el bolso y sacó un sobre. Quiero que lo leas. Tomé el sobre y se lo llevé a Wolf. Él sacó una sola hoja de papel color crema y leyó en silencio. Su rostro no reveló nada. Cuando terminó, la sostuvo a la distancia de un brazo, estudiándola como un anticuario que examina una falsificación. «Archie», dijo, «lee esto en voz alta». Tomé la carta y comencé. «Querida Cynthia, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Quiero que sepas que mi decisión fue libre y sin coacción. El peso de mi pasado se ha vuelto insoportable y ya no puedo vivir con la conciencia de lo que he hecho. No lloren por mí. No merezco sus lágrimas. Por favor, no hagan preguntas. Algunos secretos están destinados a morir con los hombres que los guardan. Tu hermano, Benedicto, levanté la vista. ¡Qué alegría! Y sin embargo, dijo Wolf, fijando su mirada en la señora Ashford, usted dice que esto no es genuino.
Digo que es imposible. Benedict no tenía secretos que lo llevaran al suicidio. Era mayordomo, señor Wolf. Llevaba una vida de absoluta corrección. Esta carta. Señaló la carta bruscamente. Esta no es su voz. ¿Escritura? Suyo. Estoy seguro. Entonces, ¿cómo? Porque mi hermano no usaba palabras como coacción o insoportable. Era culto, sí, pero su vocabulario era sencillo. Simple. Y esto, señaló la última frase. ¿Los secretos deben morir con los hombres que los guardan? Eso es melodrama. Benedict detestaba el melodrama. Wolf dejó la carta sobre su escritorio y se recostó, cerrando los ojos. El silencio se prolongó. He visto esta escena 1000 veces. Wolf refugiándose en ese vasto y desordenado almacén de su mente, repasando datos como un joyero examinando piedras. Finalmente, abrió los ojos. ¿Quiere que le demuestre que su hermano fue asesinado? Sí. ¿Y si demuestro que la policía tiene razón? Entonces lo aceptaré. Pero se equivocan. Sé que se equivocan. La mirada de Wolf se dirigió a mí y luego volvió a ella. Miss, honorarios por la investigación de un asesinato son elevados. $25,000 más gastos, pagaderos independientemente del resultado. Si consigo una condena, otros 25,000. Aceptable, parpadeó, como sorprendido por su inmediata aceptación. Muy bien, Archie, consigue los detalles. Nombre del agente investigador, dirección del apartamento, pariente más cercano aparte de la señora Ashford, y el nombre de la residencia actual de la familia Habermeyer. ¿Cree usted que esto tenga algo que ver con sus antiguos empleadores?, preguntó la señora Ashford. Creo, dijo Wolf lentamente, que un mayordomo guarda muchos secretos, y que un hombre de la reputación de Benedict Ashford no abandona 30 años de discreción a la ligera. Volvió a tomar la carta, frunciendo el ceño. Hay algo teatral en esto, algo deliberadamente orquestado. ¿Entonces me crees? Creo, dijo Wolf, que la muerte de su hermano merece ser investigada. Si fue un asesinato o un suicidio, aún no lo sé, pero sospecho que alguien quería que pareciera una u otra cosa, e hizo todo lo posible para asegurarse de ello. Él la despidió con un gesto de cabeza y la acompañé hasta la puerta, recabando la información necesaria por el camino. El sargento detective Rowcliffe estaba a cargo del caso. El apartamento estaba en la calle 36 Este y la familia Habermeyer ahora vivía en un ático de la Quinta Avenida. Cuando regresé a la oficina, Wolf estaba sentado con los ojos cerrados, moviendo los labios hacia adentro y hacia afuera. Esa era su manera de estar profundamente pensativo. ¿Piensas levantarte de esa silla pronto?, pregunté. No. Bien, porque no tenía ganas de llevarte a rastras hasta Murray Hill. Irás solo. Observa el apartamento. Habla con el personal del edificio. Determina si la investigación policial fue exhaustiva o meramente conveniente. Abrió los ojos. Y Archie, tráeme la verdad, no conjeturas. El último secreto de un mayordomo puede valer la pena matar. O puede no valer nada, en absoluto. Agarré mi sombrero y me dirigí a la puerta, repasando mentalmente las preguntas que tendría que hacer. Detrás de mí, oí a Wolf suspirar, un sonido como el del viento a través de un túnel. «Una plaga», murmuró, «una auténtica plaga». Pero yo conocía ese suspiro. Wolf tenía razón,
y a pesar de sus quejas, una parte de él ya estaba satisfecha. El apartamento de la calle 36. Este era el tipo de lugar al que se retira un hombre prudente. Cuarto piso, modesto pero limpio, con un portero que parecía haber sido contratado junto con el edificio en 1910. Su nombre, según la placa de latón deslustrada en su uniforme, era Carmody. ¿Has oído hablar del señor Ashford?, preguntó antes incluso de que yo abriera la boca. Las noticias vuelan. Esta mañana estuvo aquí la policía. Esta tarde, los periodistas. Ahora usted. Me examinó con la mirada experta de un hombre que llevaba 40 años decidiendo quién pertenecía y quién no. Usted no parece pertenecer a ninguno de los dos. Le mostré mi licencia. Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolfe. Su expresión cambió, no exactamente de respeto, sino de reconocimiento. El detective. Así es. ¿Le importaría si le hago algunas preguntas sobre el señor Ashford? Echó un vistazo al vestíbulo vacío y luego señaló un par de sillas desgastadas cerca del ascensor. Nos sentamos. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?, le pregunté. 2 años desde que se mudó. Un hombre tranquilo, educado. Siempre tenía una palabra amable. Siempre dejaba propina en Navidad. El tipo de inquilino que uno espera. ¿Ha notado algo inusual en los últimos días? ¿Visitas? ¿Comportamiento extraño? Carmody negó con la cabeza. El señor Ashford no recibía visitas. Era bastante reservado. Su hermana venía una vez al mes, puntual como un reloj. Eso era todo. Y ayer, frunció el ceño, pensativo. Salió sobre las 10 de la mañana. Volvió sobre la 1. Parecía normal. Un poco más tranquilo de lo habitual, quizá, pero nada alarmante. ¿Salió otra vez? Que yo sepa, no. Estuve de servicio hasta las 6. ¿Quién encontró el cuerpo? La señora Kowalski, la limpiadora. Viene los martes y jueves, tiene llave. Entró esta mañana sobre las 8 y... se encogió de hombros. Llamé a la policía enseguida. ¿La policía te dejó subir a ver? No había mucho que ver. El señor Ashford estaba sentado en su silla. Parecía dormido. Un frasco de pastillas vacío sobre la mesa junto a él. Un vaso de agua. El sargento Rowcliffe dijo que eran barbitúricos. Tomé nota mental. Rowcliffe era un policía competente con la personalidad de una uña encarnada. Si lo había catalogado como suicidio tan rápidamente, era por algo obvio o conveniente. ¿El señor Ashford mencionó alguna vez sentirse deprimido? ¿Enfermo? ¿Preocupado por algo? Nunca. Como dije, era constante. La misma rutina todos los días. Paseo matutino, almuerzo en casa, lectura por la tarde. A veces iba a la biblioteca. Eso le emocionaba. Me puse de pie. ¿Le importaría si echo un vistazo a su apartamento? La policía lo precintó. No voy a tocar nada. Solo quiero ver la distribución. Dudó un instante y luego sacó un llavero. 5 minutos, y si Rowcliffe pregunta, no te vi. El apartamento era tal como lo imaginaba. 2 habitaciones, cocina, baño, todo impecable. Los muebles eran antiguos, pero estaban bien conservados. Una pared estaba cubierta de libros, sobre todo de historia y biografías. Nada sensacionalista. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía de un joven Benedict Ashford junto a Cynthia, ambos vestidos para ir a la iglesia. La silla donde murió estaba de cara a la ventana. El frasco de pastillas vacío
y el vaso de agua habían desaparecido. Presumiblemente eran pruebas, pero la escena no me decía nada. Si Ashford había sido obligado a tomar las pastillas, no había señales de forcejeo. Si había escrito esa nota de suicidio bajo presión, no había indicios de ello. Dediqué 5 minutos a buscar algo, lo que fuera, que desentonara. El apartamento de un mayordomo debería reflejar su vida, pero este lugar parecía artificial, demasiado pulido, demasiado impersonal. Entonces lo vi. Un pequeño calendario de escritorio junto al teléfono, aún abierto en lunes. 3 palabras, escritas con letra pulcra. Habermeyer, 14 Cers. Lo copié en mi cuaderno y me fui. Cuando regresé a la casa de piedra rojiza, eran las 5:30. Wolf todavía estaba en las salas de plantas, así que usé el teléfono de la casa para llamarlo. Sí. Su voz tenía ese tono irritado que siempre tiene cuando interrumpo su momento de orquídeas. El apartamento estaba limpio. Demasiado limpio. Lo único interesante fue una anotación en el calendario. Habermeyer, Katsu Ceces, para el lunes. Eso fue ayer. Él los visitó. ¿O lo visitaron? No lo sabré hasta que pregunte. ¿El portero? Según se cuenta, Ashford era tranquilo, rutinario y no recibía visitas salvo la de su hermana. Salió ayer por la mañana, regresó a la 1 y se quedó en casa. La señora de la limpieza lo encontró muerto esta mañana. ¿Barbitúricos? Según Rawcliffe. Wolf guardó silencio un instante. ¿Los Habermeyer? Sí, tendrá que verlos. Pero, antes, cuando baje, quiero que llame a la señora Ashford. Pregúntele por las finanzas de su hermano. El sueldo de un mayordomo, incluso después de 30 años, no da para un apartamento en Murray Hill. ¿Crees que alguien le estaba pagando? Creo, dijo Wolf lentamente, que los secretos tienen valor de mercado. Y Benedict Ashford guardó secretos para una familia muy rica. Colgó el teléfono. A las 6 en punto, Wolf bajó en el ascensor y entró en la oficina. Se quedó un momento de pie junto a su escritorio, pasando el dedo por el borde del secante, y luego se dejó caer en su silla con la misma naturalidad con la que uno se sumerge en un baño caliente. «Llámala», dijo. Marqué el número de la señora Ashford. Contestó al segundo tono. «Señora Ashford, soy Archie Goodwin. El señor Wolf tiene una pregunta sobre la situación financiera de su hermano». «¿Sus finanzas?» «Sí». «¿Cómo se pagaba el apartamento? ¿Con sus ingresos de jubilación?» Hubo una pausa. Yo no estoy del todo seguro. Benedict vivía con modestia, pero cómodamente. Recibía su pensión de los Habermeyer, por supuesto. Y creo que había ahorrado con esmero a lo largo de los años. Nada inusual. Ningún depósito o pago importante del que tuviera conocimiento. Otra pausa. Esta vez más larga. En realidad, sí. Hace unos 6 meses, Benedict mencionó que había recibido lo que él llamó una ganancia inesperada. No dio más detalles y yo no insistí. Benedict siempre fue muy reservado con el dinero. ¿Cuánto cuesta? No lo dijo, pero parecía no muy contento, exactamente. Más bien resignado. Dijo que era una compensación por los servicios prestados. Miré a Wolf. Tenía los ojos cerrados, pero pude ver que sus labios se movían ligeramente. Señora Ashford, una pregunta más. ¿Su hermano habló alguna vez de la familia Habermeyer después de jubilarse? Jamás.
Era extremadamente discreto. Ni siquiera conmigo habló jamás de sus asuntos privados. Era un tema de orgullo para él. Gracias. Nos pondremos en contacto. Colgué el teléfono y giré la silla para mirar a Wolf. Compensación por servicios prestados. Eso es chantaje disfrazado. O un pago por silencio. La diferencia es importante. Wolf abrió los ojos. Los Havermeyer le pagaron a Benedict Ashford para que se retirara discretamente y guardara silencio. Hace 6 meses, ese acuerdo se formalizó con una suma considerable. Ayer se reunió con alguien de esa familia. Hoy está muerto. ¿Crees que lo mataron? Creo, dijo Wolf, que necesitamos entender qué sabía Benedict Ashford y por qué, después de 30 años de impecable discreción, alguien decidió que ya no se podía confiar en él. Fritz apareció en la puerta anunciando la cena. Wolf se levantó y lo seguía al comedor, donde el aroma a pato asado inundaba el ambiente. Durante la cena, Wolf apenas habló. Comió con calma, metódicamente, con la mente claramente en otra parte. He aprendido a no interrumpirlo cuando está así. Estaba maquinando algo. No fue hasta que regresamos a la oficina, Wolf con su cerveza después de la cena y yo con mi café, que volvió a hablar. Mañana por la mañana visitará la residencia de los Havermeyer. Hable con la familia. Observe. El pretexto oficial es que estamos investigando la muerte del señor Ashford en nombre de su hermana. Y el propósito no oficial, para determinar quién de ellos tenía más que perder con la continua presencia de Benedict Ashford. Sirvió cerveza con cuidado, observando cómo se asentaba la espuma. Un mayordomo lo ve todo, Archie. Todo. Infidelidades, irregularidades financieras, secretos familiares. Durante 30 años, Benedict Ashford fue testigo silencioso de la vida de los Havermeyer. Ese silencio era valioso y caro, exactamente. Pero algo cambió. O Ashford amenazó con hablar, o los Havermeyer creyeron que lo haría. En cualquier caso, la solución fue permanente. ¿Ya estás convencido de que es un asesinato? Estoy convencido, dijo Wolf, de que las notas de suicidio escritas en vísperas de la muerte rara vez son tan literarias. Y de que los hombres, que han guardado secretos durante 3 décadas, no desarrollan de repente una vena teatral. Bebió. No. Esta muerte fue planeada. La pregunta es quién la orquestó y por qué ahora. Anoté que debía llamar a los Havermeyer a primera hora de la mañana. Una cosa más, dijo Wolf. Contacten con Saul Panzer. Quiero que investigue las finanzas de la familia Havermeyer. Con discreción. Saul Panzer era el mejor agente de Nueva York. Mejor que yo, para ser sincero, aunque jamás se lo diría a la cara. Si había algo turbio sobre los Havermeyer, Saul lo encontraría. ¿Esperabas algo específico? Supongo, dijo Wolf, que las personas que pagan por el silencio eventualmente descubrirán que el silencio tiene fecha de caducidad. Terminó su cerveza y abrió un libro, despidiéndome sin decir palabra. Meo. Senté en mi escritorio, escribiendo notas y pensando en Benedict Ashford. Un hombre que había pasado su vida en segundo plano, invisible, indispensable. Un hombre que había visto demasiado. Y ahora estaba muerto, con una nota de suicidio teatral y una cita programada con la familia que había comprado su silencio. Iba
a ser un caso interesante. La residencia Havermeyer ocupaba los 3 últimos pisos de un edificio de la Quinta Avenida y tenía un portero que parecía haber sido entrenado por el servicio secreto. Le di mi tarjeta y lo observé mientras la examinaba minuciosamente, como si pudiera contener instrucciones codificadas para un robo bancario. «Veré si la señora Havermeyer está disponible», dijo, retirándose a su teléfono de escritorio. 5 minutos después, me encontraba en un ascensor con paneles de caoba y un operador uniformado que no hablaba. Ascendimos en silencio hasta Bichon-Toussaint, el piso 23, donde las puertas se abrían a un vestíbulo privado. Una empleada me hizo pasar a una sala que bien podría haber sido una galería de museo. Cuadros originales, porcelana china, muebles que probablemente tenían su propio seguro. A través de las ventanas, Central Park se extendía como una alfombra verde. «Señor Goodwin», me giré. La mujer que había entrado tendría unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño y la postura propia de quien ha recibido clases de etiqueta toda una vida. Llevaba un vestido gris que probablemente costaba lo que la mayoría de la gente gana en un mes. «Señora Havermeyer, gracias por recibirme. En tu mensaje dijiste que esto era sobre Benedict». Su voz era controlada, pero percibí algo subyacente. No era exactamente dolor, pero se le parecía. «Por favor, siéntate». Nos acomodamos en sillas que probablemente eran antigüedades. Ella no ofreció café. «Estoy investigando la muerte del señor Ashford en nombre de su hermana». Comencé. Ella tiene preguntas sobre las circunstancias. La policía dijo que fue un suicidio. Su hermana no lo cree. Las manos de la señora Havermeyer, entrelazadas en su regazo, se apretaron ligeramente. «Benedict estuvo con nuestra familia durante 30 años. Lo conocía tan bien como cualquiera. Y puedo asegurarles que no era un hombre dado a los dramas ni a la desesperación. Así que también dudas del suicidio». «Yo no dije eso», dijo mirando hacia las ventanas. «Dije que no era dado a los dramas. Pero la gente nos sorprende, señor Goodwin. Incluso la gente que creemos conocer. ¿Cuándo lo viste por última vez?» «En su fiesta de jubilación, hace 2 años. No habíamos tenido contacto desde entonces. Fue una mentira muy bien lograda. Llevaba suficiente tiempo en este negocio como para reconocer las señales, la respuesta demasiado rápida, el contacto visual directo que pretendía transmitir sinceridad. Señora Havermeyer, el señor Ashford tenía una anotación en su calendario para el lunes a las 2 de la tarde. Solo una palabra: Havermeyer. ¿Estás segura de que no lo vio?» Su expresión no cambió, pero algo se transformó en sus ojos. «Estoy segura. ¿Y qué hay de los demás miembros de tu familia? Solo me queda mi hijo, Philip. Está fuera del país». «Conveniente. Disculpe. Solo quería informarle que no está disponible para ser interrogado». Mantuve un tono amable. «¿Cuándo se espera su regreso?» «El viernes. Pero les aseguro que Felipe no tuvo ningún contacto con Benedicto. Apenas se conocían». «Dentro de 30 años. Philip estuvo fuera estudiando, luego en la universidad, y después labrándose su propia carrera. Las obligaciones de Benedict rara vez incluían a los niños». Tomé nota, dejando que el silencio se prolongara. La señora Havermeyer se removió en su silla. «Señor Goodwin, no entiendo qué espera lograr. Benedict está muerto.
ya sea suicidio o otra cosa, nada lo traerá de vuelta. Su hermana merece saber la verdad. La verdad, dijo, como si la palabra tuviera un sabor amargo. La verdad es que Benedict Ashford guardó los secretos de esta familia durante 3 décadas. Todo lo que sabía, todo lo que vio, se lo llevó a la tumba. Eso es lo que hace un buen mayordomo. Y premiaste esa discreción. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando un hecho. Hace 6 meses, el señor Ashford recibió un pago sustancial. Su hermana lo llamó compensación por servicios prestados. Un regalo de jubilación, nada más. Un regalo lo suficientemente grande como para mantenerlo cómodamente durante años. Eso es generoso, incluso por 30 años de servicio. La señora Habermeyer se puso de pie. Creo que esta conversación ha terminado, señor Goodwin. Benedict era un empleado valioso y un buen hombre. Lo tratamos como tal. Si su hermana tiene preguntas sobre sus finanzas, le sugiero que se ponga en contacto con su abogado. Yo también. Me puse de pie. Solo una pregunta más. ¿Qué secreto valía tanto dinero? No sé de qué estás hablando. Creo que sí. Creo que Benedict Ashford sabía algo sobre esta familia. Algo lo suficientemente valioso como para justificar una jubilación muy generosa. Algo que, quizás, amenazó con revelar. «Lárgate», dijo con voz fría, sin rastro de refinamiento social. «Y dile a tu jefe que si continúa acosándolo, nuestros abogados se pondrán en contacto con él». Recogí mi sombrero de la camarera y bajé en el ascensor en el mismo silencio sepulcral. El portero me observó marcharme con evidente satisfacción. En la calle caminé una cuadra antes de detenerme en una cabina telefónica. Marqué el número de la casa de Piedra Rojiza. Archie, informe. Le presenté a Wolf el resumen. La negación de contacto por parte de la señora Habermeyer, su defensa demasiado apresurada del pago, su amenaza de acciones legales. Está mintiendo sobre lo del lunes, concluí. O vio a Ashford o alguien de Pschonsteigenders. Esa familia lo vio. El hijo, fuera del país, dice, regresa el viernes. Conveniente, como usted señaló. ¿Qué impresión le causó la señora Habermeyer? Tengo miedo. Intento no demostrarlo, pero tengo miedo. ¿De qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué sabía Benedict Ashford que justificara matar por ello? Wolf gruñó. Regresa a la casa de Piedra Rojiza. Quiero que investigues a la familia Habermeyer. Periódicos, columnas de sociedad, cualquier cosa de los últimos 30 años. Busca escándalos, controversias, sucesos inexplicables. Eso va a llevar tiempo. Entonces comience inmediatamente. Colgó el teléfono. Tomé un taxi de vuelta a la calle 35 Oeste y pasé el resto del día en la oficina, rodeado de periódicos viejos y microfichas que Lon Cohen, del Gazette, me había enviado. Los Habermeyer pertenecían a una familia de abolengo, una fortuna naviera del siglo XIX, cuidadosamente mantenida mediante inversiones y matrimonios. Richard Habermeyer, el patriarca, había fallecido hacía 15 años. Cáncer de pulmón. Su viuda, Eleanor, a quien acababa de conocer, se había encargado de los asuntos familiares desde entonces. Su hijo, Philip, tenía 42 años, era soltero y tenía fama de mujeriego y coleccionista de arte. Encontré decenas de
menciones en páginas de sociedad, galas benéficas, donaciones a museos, el típico círculo de la alta sociedad. Pero nada escandaloso, nada que requiriera silencio absoluto. Luego, enterrado en una columna de chismes de hace 12 años, encontré algo interesante. Persisten los rumores sobre la estrecha amistad de Eleanor Habermeyer con el director de orquesta, David Stern. Se les ha visto cenando con frecuencia en Le Pavillon, aunque siempre acompañados de la debida compañía. Según se cuenta, el difunto esposo de la señora Habermeyer, Richard, mantenía su propia vida social antes de su prematura muerte. Seguí investigando. David Stern había fallecido hacía 10 años en un accidente de coche una noche lluviosa en Westchester. No hubo otros vehículos implicados. La esquela mencionaba que le sobrevivían su esposa y su hija. Le enseñé el recorte a Wolf cuando bajó de las salas de plantas a las 6. Lo leyó 2 veces y luego lo dejó a un lado. Sugerente pero no concluyente. A las viudas adineradas se les permiten amistades. Claro, pero ¿qué pasaría si fuera algo más que amistad? ¿Qué pasaría si Benedict Ashford supiera de una aventura amorosa? Eso explicaría la generosa jubilación, pero explicaría el asesinato. Wolf se recostó. Las infidelidades son comunes en esa clase, Archie. La discreción se compra, no se mata por ella. Tal vez haya algo más. Tal vez que Sol informe mañana sobre las finanzas y a ver si puedes localizar a la viuda del director de orquesta. Quiero saber si recibió algún pago de los Habermeyer después de la muerte de su marido. Tomé las notas. ¿Crees que la muerte de Stern no fue un accidente? Creo, dijo Wolf, que está surgiendo un patrón. La gente cercana a los Habermeyer parece morir convenientemente, y Benedict Ashford, que fue testigo de todo, es ahora la última víctima. Fritz nos llamó a cenar. Mientras Fritz degustaba su sublime coq au vin, Wolf volvió a su habitual silencio, pero pude ver cómo su mente trabajaba, ordenando las piezas. Después de cenar, estaba escribiendo las notas del día cuando sonó el teléfono. La residencia de Nero Wolf. ¿Señor Goodwin? La voz era masculina, joven y nerviosa. Llamo Philip Habermeyer. Entiendo que visitó a mi madre hoy, así que, después de todo, no estaba fuera del país. Así es, estamos investigando la muerte de Benedict Ashford. Necesito hablar con el señor Wolf. Esta noche, si es posible. Hay algo que debería saber sobre Benedict. Algo importante. ¿Puedes decirme qué es? No por teléfono. ¿Puedo ir a la casa de Piedra Rojiza? A las 9, por ejemplo. Tapé la boquilla y le transmití la petición a Wolf. Él lo pensó un momento y luego asintió. A las 9, le dije a Philip Habermeyer. Y ven solo. Colgué el teléfono y miré a Wolf. ¡Qué casualidad! ¡Mucho! Sirvió cerveza. El hijo quiere hablar después de que hayamos molestado a la madre. O le preocupa lo que podamos descubrir, o le preocupa lo que su madre pueda hacer. O ambas cosas. O ambas cosas, dijo Wolf mientras bebía despacio. Ya veremos qué tiene que decir el joven señor Habermeyer. Y, más importante aún, ¿qué está dispuesto a arriesgar al decirlo? Philip Habermeyer llegó a las 8:55, lo cual me dio una idea de su estado de ánimo. La gente nerviosa llega temprano. La gente segura de sí misma llega tarde. La gente desesperada llega justo cuando se le pide. Le dejé entrar y le quité el abrigo. De cachemir, por supuesto. Era alto, delgado,
con esos rasgos aristocráticos que quedan bien en los cuadros, pero que en persona dan una imagen algo inacabada. Sus manos se movían inquietas, pasando de los bolsillos al pelo y ajustándose la corbata. «El señor Wolf te está esperando», dije, conduciéndolo a la oficina. Wolf levantó la vista de su libro, marcó la página y señaló la silla de cuero rojo. Philip se sentó como un hombre al borde de un precipicio. «Señor Habermeyer, usted deseaba hablar conmigo». «Sí, yo. Mi madre me llamó esta tarde. Dijo que habías estado haciendo preguntas sobre Benedict». La voz de Philip era culta, cortante, con ese ligero tono nasal propio de quien ha pasado demasiados años en internados de Nueva Inglaterra. «Pensé que debías saber la verdad». «¿Cuál sería esa verdad?», preguntó Wolf. «¿Sobre por qué le pagamos? ¿Por qué se jubiló?». Philip se inclinó hacia adelante. Benedict nos estaba chantajeando. Wolf arqueó ligeramente las cejas. «En efecto, hace 2 años se presentó ante mi madre con una exigencia, un pago sustancial y una pensión garantizada. Os revelaría cierta información sobre nuestra familia, información que habría sido devastadora». «¿Qué información?». Philip apretó con fuerza los brazos de la silla. «Eso es confidencial. Señor Habermeyer, si espera que crea que Benedict Ashford era un chantajista, necesito saber con qué lo estaba chantajeando». Una larga pausa. Philip miró al suelo, luego a la ventana, a cualquier parte menos a Wolf. «Mi padre», dijo finalmente, «no murió de cáncer de pulmón, se suicidó. Benedict lo sabía. Estuvo presente cuando sucedió. Ayudó a que pareciera natural. Le trajo su última copa, recogió los frascos de pastillas, llamó al médico en el momento oportuno. Protegió la reputación de la familia. ¿Por qué iba a exigir de repente un pago por esa lealtad? No lo sé. Quizá necesitaba dinero. Quizá lo había estado planeando desde el principio», dijo Philip con voz más firme, como si se hubiera convencido de ello. «Sea cual sea el motivo, pagamos». Parecía más sencillo que enfrentarnos a él. «¿Y hace 6 meses?» interrumpí. «Otro pago». Philip asintió. Dijo que la cantidad inicial no era suficiente. Quería más. Mamá estaba aterrada ante un escándalo público, así que accedió. Wolf tamborileó una vez con los dedos sobre el brazo de la silla. «Es una historia fascinante, señor Habermeyer, pero tiene un problema». «¿Qué problema?». Benedict Ashford guardó secretos durante 30 años sin exigir pago alguno. ¿Por qué se convertiría de repente en un chantajista al final de su carrera? Desafía la lógica y contradice su carácter. Las personas cambian, no fundamentalmente, no en cuestiones de principios básicos. Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. «Miente, señor Habermeyer. No sobre los pagos, esos son reales, sino sobre que Benedict fuera el chantajista. Alguien estaba extorsionando a su familia, pero no era su mayordomo». El rostro de Philip palideció. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí. Creo que Benedict Ashford sabía quién era el verdadero chantajista. Y creo que ese conocimiento le costó la vida. Eso es absurdo. ¿En serio? Entonces explica la entrada del calendario. Habermeyer, 14 del lunes. ¿Con quién se reunió Benedict? Ya te dije que he estado fuera del país». «Tu madre dice lo mismo. Sin embargo,
Alguien se reunió con Benedict el día antes de su muerte. Alguien de tu familia. La voz de Wolf se endureció. ¿Quién fue, señor Habermeyer? Nadie. No hubo ninguna reunión. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a contarme esta elaborada historia de que Benedict es un chantajista, a menos que estés intentando desviar la atención de algo peor? Philip se puso de pie de golpe. Vine a ayudar, a darles contexto. Si van a tergiversar todo lo que diga... Sentarse. La orden en la voz de Wolf detuvo a Philip en seco. Dudó un instante y luego se recostó en la silla. «Déjeme decírlelo, que creo», dijo Wolf. «Creo que el suicidio de su padre fue real y que Benedict Ashford ayudó a ocultarlo. Creo que alguien ha estado usando ese conocimiento para extorsionar a su familia durante años. Creo que Benedict sabía quién era esa persona y concertó una cita con ella el lunes por la tarde. Y creo que esa reunión resultó en su muerte. No puedes probar nada de eso». «Todavía no, pero lo haré». Wolf me hizo un gesto. «Archie, acompaña al señor Habermeyer a la salida». Philip prácticamente huyó. Lo observé a través del Twisted Beirut. Cristal unidireccional hasta que desapareció tras la esquina y luego regresé a la oficina. «Bueno», dije, «eso fue productivo. Confirmó los pagos y el suicidio del padre. Y mintió sobre todo lo demás», dijo Wolf mientras servía cerveza. «La cuestión es si está protegiendo a su madre o protegiéndose a sí mismo. ¿Crees que él mató a Ashford? Creo», dijo Wolf lentamente, «que este caso tiene más aristas de las que hemos descubierto hasta ahora. Philip Habermeyer tiene miedo, pero no de nosotros. Tiene miedo de algo mucho más cercano a casa». Sonó el teléfono. Contesté. «Archie, es Saúl. Espera». Lo puse en altavoz para que Wolf pudiera escuchar. «He estado investigando las finanzas de los Habermeyer», dijo Saúl. «No son tan sólidas como parecen. La fortuna familiar lleva años disminuyendo. Malas inversiones, negocios fallidos. Siguen siendo ricos, pero no tanto como aparentan». «¿Qué tan grave?», pregunté. Ya era bastante malo que un pago por chantaje resultara perjudicial. La pensión que le establecieron a Ashford fue un verdadero lastre. Y la suma global de hace 6 meses provino de la venta de valores con pérdidas. Así que estaban bajo presión financiera, reflexionó Wolf. «Más que presión», continuó Saúl. «Encontré registros de 2 grandes retiros anteriores en la última década. Uno hace 10 años, otro hace 12. Ambos de alrededor de $100,000. Ambos en efectivo. Pagos de chantaje», dije. «Parece que sí. Sea cual sea el secreto que estén protegiendo, llevan mucho tiempo pagando las consecuencias. Buen trabajo, Sol. Sigue investigando. Quiero saber dónde fue a parar cada dólar». Después de que Saul colgara el teléfono, Wolf se quedó sentado en silencio, con los ojos cerrados. Sabía que era mejor no interrumpirlo. Finalmente, habló. «La cronología es esclarecedora. Hace 12 años, la primera gran retirada. Fue también cuando supuestamente Eleanor Habermeyer mantenía una relación extramatrimonial con David Stern. Hace 10 años, otra retirada, poco antes de la conveniente muerte de Stern en un accidente de coche. ¿Crees que alguien los ha estado chantajeando por el romance? ¿O por algo relacionado con la muerte de Stern?
Una infidelidad es vergonzosa. Un asesinato es devastador. ¿Crees que Stern fue asesinado? Creo, dijo Wolf abriendo los ojos, que la muerte de David Stern merece un análisis más profundo, y que Benedict Ashford, que estuvo presente en todo momento, finalmente decidió que ya no podía permanecer en silencio. Pero si iba a delatarlos, ¿por qué iban a dejar una nota de suicidio? ¿Por qué no simplemente hacerlo desaparecer? Porque, dijo Wolf, la nota de suicidio cumple una función. Sugiere que Benedict tenía sus propios secretos, culpa, vergüenza, razones para quitarse la vida. Desvía la atención de los Habermeyer y genera compasión hacia ellos. Pobre familia, que pierde a su fiel mayordomo por suicidio. Inteligente. Ingenioso, pero con fallos. La nota es demasiado teatral, demasiado literaria. Está escrita como alguien cree que debería sonar una nota de suicidio, no como la escribiría un hombre real que se enfrenta a la muerte. Terminó su cerveza. Mañana quiero que encuentres a la viuda de David Stern. Averigua todo lo que puedas sobre su muerte y sobre cualquier relación que tuviera con los Habermeyer después. Puede que no hable. Ella hablará. Todo el mundo habla tarde o temprano, Archie. Simplemente tienes que hacer las preguntas correctas. Tomé notas mientras Wolf volvía a su libro. Afuera, la ciudad zumbaba con su música nocturna habitual. El tráfico, las sirenas, el lejano retumbar del metro. En algún lugar de esa ciudad había un asesino que creía haber cometido el crimen perfecto. Una nota de suicidio, un frasco de pastillas, un mayordomo solitario con secretos que guardar. Pero habían cometido un error. Habían subestimado el amor de Cynthia Ashford por su hermano. Y nunca habían conocido a Nero Wolf. Margaret Stern vivía en una casa de piedra rojiza en Greenwich Village, del tipo que probablemente había estado de moda en 1920 y que ahora apenas se mantenía en pie. La pintura se desconchaba, los escalones necesitaban reparación y el buzón de latón estaba deslustrado. Toqué el timbre a las 10 de la mañana del miércoles. Tras una larga espera, la puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, canosa y con aspecto cansado, vestida con una bata y zapatillas. Señora Stern, soy Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su difunto esposo. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿David? ¿Por qué? ¿Puedo pasar? Dudó un instante y luego se hizo a un lado. El interior era modesto pero limpio, con muebles de esos que la gente guarda porque no puede permitirse reemplazarlos. Una pared estaba cubierta de fotografías, la mayoría de una Margaret más joven, con un hombre apuesto que supuse era David Stern. Nos sentamos en la sala de estar. Ella no ofreció café. ¿Qué quieres saber sobre David?, preguntó. Estoy investigando la muerte de Benedict Ashford. Era el mayordomo de la familia Habermeyer. Sé quién era. ¿Lo conocías personalmente? No, pero yo lo conocía. Todos en el círculo de Eleanor Habermeyer lo conocían. Era famoso por su discreción. Su voz denotaba amargura. Señora Stern, voy a ser directa. ¿Su marido tuvo una aventura con Eleanor Habermeyer? Ella no se inmutó. Sí. ¿Por cuánto tiempo? 3 años, desde que ofició la boda de su hija hasta su muerte. Miró las fotografías. Lo sabía.
David no lo disimuló bien, y yo lo toleré. Teníamos una hija, una hipoteca. El divorcio nos habría arruinado. ¿Cuándo terminó? Cuando murió David. Accidente de coche, hace 10 años. Volvía a casa en coche después de un ensayo una noche lluviosa. Perdió el control en una curva. Sus manos se retorcían en su regazo. O eso decían. ¿No crees que fue un accidente? Ya no sé qué creer. David era un conductor prudente, y ese tramo de carretera lo había recorrido miles de veces. Me miró. Pero la policía investigó. No encontraron indicios de delito. Lo dictaminaron como accidente. ¿Se puso en contacto Eleanor Habermeyer contigo después de su muerte? Una sola vez, en el funeral, expresó sus condolencias. Eso fue todo. ¿Recibiste algún dinero de los Habermeyer? ¿Algún pago o regalo? Margaret apretó la mandíbula. ¿Por qué iba a hacerlo? Te pregunto si lo hiciste. Un largo silencio. Luego, sí. 3 meses después de la muerte de David, recibí un cheque de $50,000. Una carta que lo acompañaba decía que era de la Fundación Habermeyer, una beca para viudas de músicos. No lo creí, pero aún así cobré el cheque. Mi hija necesitaba aparatos de ortodoncia y la hipoteca tenía 3 meses de retraso. ¿Cómo supiste que no provenía de la fundación? Porque lo comprobé. No existe ninguna beca de la Fundación Habermeyer para viudas de músicos. Fue Eleanor quien compró mi silencio. ¿Silencio sobre qué? Sobre el romance. Sobre cualquier otra cosa que ella creyera que yo pudiera saber. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. Señor Goodwin, mi esposo amaba a Eleanor Habermeyer. Dios lo ayude, la amaba. Y creo que ella también lo amaba a su manera. Pero ese mundo, su mundo, no permite escándalos, no permite emociones desordenadas ni errores públicos. Así que cuando David se volvió un estorbo, cuando tal vez empezó a querer algo más que tardes robadas, alguien se aseguró de que el problema desapareciera. ¿Crees que Eleanor lo mató? Creo que alguien lo hizo. Y creo que Eleanor sabe quién. Lo anoté todo y luego pregunté. ¿Su marido mencionó alguna vez a Benedict Ashford? ¿El mayordomo? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Benedict estaba allí. Lo vio todo. Si Eleanor hubiera estado involucrada en la muerte de tu marido, Benedict, ¿lo habría sabido? Margaret se volvió hacia mí, con el rostro repentinamente alerta. Es por eso que está muerto, porque sabía demasiado. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Volvió a sentarse y vi que le temblaban las manos. Señor Goodwin, llevo 10 años intentando superar la muerte de David, intentando creer que fue solo un accidente, mala suerte. Si me dice que fue un asesinato, que Eleanor Habermeyer mató al hombre que supuestamente amaba. No te estoy diciendo nada definitivo, solo estoy haciendo preguntas. Entonces déjame hacerte una pregunta. Si pruebas que fue un asesinato, eso hará que David vuelva a mí. ¿Deshacerá los últimos 10 años de mi vida? No, pero podría darte respuestas. Ya no quiero respuestas. Quiero paz. Se puso de pie. Creo que deberías irte. La dejé allí, de pie en su destartalado salón, rodeada de fotografías de un hombre muerto. En la calle encontré una cabina telefónica y llamé a Wolf. David Stern tenía una aventura con Eleanor Habermeyer. Informé. Su viuda cree que fue asesinado.
Recibió $50.000 3 meses después de su muerte. Dinero para comprar su silencio disfrazado de donación de una fundación. Están justificadas las sospechas de la viuda. Ella les cree. Que sean ciertas o no es otra cuestión. La policía lo catalogó como un accidente. La policía suele catalogar como accidentes muchos sucesos que en realidad son asesinatos. Wolf guardó silencio un instante. Regresen a la casa. Necesitamos volver a examinar la nota de suicidio de Benedict Ashford. Hay algo que se me escapó. ¿Qué? Lo sabré cuando lo vuelva a ver. Cuando regresé, Wolf tenía la nota de suicidio extendida sobre su escritorio, examinándola con una lupa. Nunca antes lo había visto usar una lupa. Era tan cliché que rayaba en la parodia. «Mira esto», dijo, señalando la firma. «Tu hermano, Benedict. La redacción es formal, distante. No es lo que uno esperaría en una última carta a una hermana querida. Ya sabíamos que la nota estaba mal. Sí, pero fíjese en la letra. El resto de la carta es la letra habitual de Benedict. La he comparado con una muestra de su expediente laboral que me facilitó la señora Ashford. Pero la firma...» Levantó la lupa. «La firma muestra vacilación. Ve cómo la pluma presionó con más fuerza aquí y cómo hay un ligero temblor en la B. Me incliné hacia él. Tenía razón. La firma parecía forzada, insegura. Alguien le obligó a firmarlo, dije, o lo firmó bajo coacción, o... Wolf dejó el vaso. Bleahour. O lo firmó sabiendo que era mentira, pero sin poder hacer nada al respecto. ¿En qué nos ayuda eso? Esto confirma que Benedict Ashford no quería morir, que, de alguna manera, fue coaccionado. La nota es a la vez auténtica y falsa. Auténtica porque él la escribió, falsa porque no refleja su verdadero estado mental. Así que alguien le obligó a escribir una nota de suicidio y luego le envenenó. En esencia sí, aunque sospecho que la coacción fue psicológica más que física. Benedict era un anciano, físicamente débil. No habría hecho falta intimidarlo mucho. Wolf se recostó, cerrando los ojos. Lo que necesitamos ahora es la pieza final. La conexión entre la muerte de David Stern, los pagos del chantaje y el asesinato de Benedict. Están relacionados, pero aún no logro ver cómo. Eleanor Habermeyer es el hilo conductor. Lo es. Pero, ¿es la asesina o simplemente la víctima? Esa es la cuestión. Sonó el teléfono. Contesté. «Archie, soy el inspector Kramer». Tapé la boquilla. «Es Kramer». Wolf suspiró y me hizo un gesto para que lo pusiera en altavoz. «Inspector, ¿en qué podemos ayudarle?» «Puedes dejar de interferir en mi caso, Wolf», dijo Kramer con su habitual voz ronca, a base de café, cigarrillos y una irritación apenas contenida. «Hoy he recibido 2 quejas. La señora Eleanor Habermeyer y su hijo. Dicen que los estás acosando con el tema del suicidio de Benedict Ashford. No fue un suicidio. Claro que no. Tenemos una nota, pastillas, ni rastro de forcejeo. Es un caso de manual». «Está todo montado», replicó Wolf. «La nota fue obtenida bajo coacción. La muerte es un asesinato, y los Habermeyer son cómplices o encubren a alguien que lo es. ¿Tienes pruebas de algo de eso?» «Tengo lógica y capacidad de observación. Las pruebas llegarán. La lógica y la observación no se sostienen en un tribunal, Wolf.
Tú lo sabes. Entonces quizás deberías investigar más a fondo, en lugar de aceptar conclusiones convenientes. La voz de Kramer se elevó. Llevo 25 años en este trabajo. Sé distinguir entre suicidio y asesinato. Ashford dejó una nota, tenía los medios y la oportunidad, y no hay pruebas de que haya nadie más implicado. Caso cerrado. El caso dista mucho de estar cerrado, inspector, pero si desea permanecer ignorante de la verdad, no puedo impedírselo. Kramer balbuceó algo impublicable y colgó. Miré a Wolf. Eso enfadará aún más a los Habermeyer. Probablemente ahora contraten a un abogado. Bien, la gente asustada comete errores. Wolf abrió los ojos, y sospecho que los Habermeyer están realmente muy asustados. El jueves por la mañana llovió, y llegó una visitante que no esperaba, Cynthia Ashford. Llegó a las 9:30, con un aspecto mucho menos sereno que 2 días antes. Tenía el pelo algo despeinado, el maquillaje imperfecto y sus movimientos agitados. «Señora Ashford», dije, acompañándola a la oficina. «No la esperábamos. Necesito hablar con el señor Wolf. Ahora mismo, por favor». Wolf estaba en su escritorio, leyendo el Times. Levantó la vista con leve irritación por la interrupción antes de su horario en la sala de plantas, pero le hizo un gesto para que se sentara. «Señora Ashford, ¿qué la trae por aquí?» Dios Shear, he estado pensando en Benedict, en lo que podría haber sabido. Abrió su bolso y sacó una pequeña libreta de cuero. Después de su muerte, registré su apartamento. La policía había terminado su investigación, así que me dejaron entrar. Encontré esto escondido detrás de un ladrillo suelto en la pared de su dormitorio. Me entregó el cuaderno y se lo llevé a Wolf. Era antiguo, encuadernado en cuero, con páginas rayadas llenas de la pulcra letra de Benedict. Wolf lo hojeó lentamente, con la misma expresión impasible. «Es un diario», dijo la señora Ashford. «No es un diario regular, solo anotaciones ocasionales a lo largo de los años. Cosas que observó en la casa de los Habermeyer. Cosas que consideró importantes». Wolf leyó durante varios minutos, mientras la señora Ashford y yo esperábamos en silencio. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Finalmente levantó la vista. «Esto lo cambia todo». «¿Qué dice?», pregunté. Wolf giró el cuaderno para que pudiera ver. Las entradas estaban fechadas, comenzando desde hacía 20 años y continuando esporádicamente hasta un mes antes de la muerte de Benedict. Leí 15 de septiembre, hace 12 años. La señora H. y el señor Stern cenaron en casa esta noche mientras el señor H. estaba en Washington. Les serví en la biblioteca. Después de la cena, oí voces elevadas. El señor Stern parecía molesto. La señora H. lloraba. Se marchó a las 11 de la noche, enfadado. De julio, hace 10 años. El señor Stern falleció anoche. Dicen que fue un accidente de coche. La señora H. está destrozada, pero se mantiene serena. Llamó al señor P. esta mañana. Su conversación fue breve. Ella dijo: «Ya está hecho, estamos a salvo». El señor P. dijo: «Mamá, no me digas que...». Ella lo interrumpió: «No vuelvas a hablar de esto». 10 de marzo, hace 2 años. Hoy recibí otra carta. Las mismas exigencias, las mismas amenazas. La señora H. vuelve a pagar. Cree que no sé nada de las cartas, pero las he visto en el estudio cuando limpio.
Alguien sabe lo que le pasó al señor Stern. Alguien está haciendo que la familia pague. De octubre, hace 6 meses. Los pagos se están volviendo insostenibles. La señora H. vendió valores con pérdidas. El señor P. quiere ir a la policía, pero la señora H. se niega. Está convencida de que el chantajista lo revelará todo. Intenté hablar con ella, ofrecerle mi ayuda, pero me rechazó. Benedict, me dijo, has sido leal todos estos años. No me falles ahora. 10 de abril, hace un mes. Sé quién ha estado enviando las cartas. Lo vi ayer, dejando un sobre en la entrada de servicio. Lo confronté. Al principio lo negó, pero vi la verdad en sus ojos. He decidido que ya no puedo guardar silencio. Los Habermeyer merecen saberlo, y la policía también. Me reuniré con él el lunes para darle la oportunidad de confesar. Si no lo hace, acudiré a las autoridades. La entrada terminaba ahí. Sin nombre, sin descripción del chantajista. Lo sabía, dije. Sabía quién estaba chantajeando a la familia. Ella iba a desenmascararlos, y eso le costó la vida, dijo la señora Ashford en voz baja. Mi hermano intentó hacer lo correcto, y le costó la vida. Wolf cerró el cuaderno. Señora Ashford, ¿por qué no nos trajo esto inmediatamente? Porque tenía miedo. Lo leí el martes por la noche, y no pude asimilarlo. Mi hermano documentando. Un asesinato, un chantaje, era demasiado. Bajó la mirada a sus manos. Pero no puedo quedarme callada. Benedict no querría que lo hiciera. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser el chantajista? No. Benedict nunca me mencionó nombres. Era demasiado discreto. Wolf me entregó el cuaderno. Archie, lee todo el diario. Busca patrones, nombres repetidos, cualquier cosa que pueda. Identificar al chantajista. Pasé la siguiente hora repasando cada entrada. La mayoría eran observaciones mundanas, cenas, discusiones familiares, problemas con el personal. Pero dispersas por todas partes había indicios de algo más siniestro. El señor P. volvió a llegar a casa a las 3 de la madrugada. La señora H. está preocupada por su afición al juego. El nuevo conductor, James, parece demasiado interesado en los negocios familiares. Hace demasiadas preguntas. La secretaria de la señora H., la señorita Warden, fue despedida hoy. No se dio ninguna explicación. Se fue llorando. Y luego, casi al final, una entrada de hace 3 meses. James le trajo hoy otra carta a la señora H. Después lo vi guardar algo de la mesa del recibidor en el bolsillo. Parecía dinero en efectivo. ¿Está entregando estas cartas? ¿O hay algo más en su agenda? James, el conductor. Le mostré la entrada a Wolf. El chofer, dijo. Por supuesto, tendría acceso a la casa, conocimiento de las idas y venidas de la familia, oportunidad de observar y recopilar información. Y sabría cómo simular un accidente de coche, añadí. Si David Stern fuera asesinado, un conductor sería la persona perfecta para organizarlo. Encuéntrenlo, dijo Wolf. Hoy mismo. Tráiganlo aquí si es posible. Si no, averigüen todo lo que puedan sobre él. La señora Ashford se puso de pie. Señor Wolf, por favor, averigüe quién mató a mi hermano. Que paguen por ello. Tengo la intención de hacer ambas cosas, señora. Se lo prometo. Después de que ella se marchó,
Llamé a Saul Panzer. Necesito toda la información que puedas encontrar sobre el actual chofer de los Habermeyer. Se llama James, pero se desconoce su apellido. Y también necesito que investigues a sus chóferes anteriores durante los últimos 15 años. «Dame 2 horas», dijo Saúl. Mientras esperaba, releí el diario de Benedict, buscando cualquier otra cosa que pudiera haber pasado por alto. Una entrada me llamó la atención. La señora H. guarda una caja fuerte en su habitación. Nunca he visto lo que hay dentro, pero una vez, mientras limpiaba, la caja estaba abierta. La cerró rápidamente al verme, pero no sin antes alcanzar a ver unas fotografías y lo que parecían cartas. Se puso pálida. «Benedict», dijo, «¿no has visto nada?» Le aseguré que no, pero ambos sabíamos que mentía. Una caja llena de secretos, fotografías y cartas, pruebas probablemente de la aventura con David Stern, o pruebas de algo peor. A las 11:30, Saúl devolvió la llamada. James Gunderson, de 38 años, lleva 5 años trabajando para los Habermeyer. Antes, fue chofer de otras 3 familias adineradas de Manhattan. Tiene un expediente limpio, no ha sido arrestado y paga sus impuestos. Vive en Queens, en un apartamento modesto. Empleos anteriores. Aquí es donde se pone interesante. Hace 15 años era mecánico. Estaba especializado en sistemas de frenos y mecanismos de dirección. Hace 10 años, justo antes del accidente de David Stern, estuvo desempleado durante 6 meses. No hay constancia de lo que hizo durante ese tiempo. ¿Puedes averiguar dónde estaba la noche en que murió Stern? Ya lo hizo. Según sus registros de desempleo, estaba cobrando prestaciones en Nueva York. Pero hay un lapso en sus informes. 3 días alrededor del momento de la muerte de Stern. Conveniente. Mucho. ¿Quieres que lo recoja? No. Yo me encargo. Solo dame su dirección. Saúl lo recitó de un tirón y yo lo anoté. Luego le conté a Wolf lo que había aprendido. James Gunderson, dijo Wolf, un mecánico con conocimientos de sistemas de frenos, desempleado en el momento de la muerte de David Stern, y ahora chofer de los Habermeyer. El patrón es evidente. ¿Crees que Eleanor Habermeyer lo contrató para matar a Stern? Creo que ella lo contrató para provocar un accidente. Si ordenó explícitamente el asesinato o simplemente creó las condiciones para que ocurriera, es una distinción que puede importarle a su conciencia, pero no a la ley. Y entonces Gunderson se dio cuenta de que tenía ventaja. Empezó a chantajearla. Precisamente, un hombre que comete un asesinato por dinero no dudará en extorsionarlo después. Tenía pruebas de la implicación de Eleanor, quizás grabaciones, quizás documentos, y lleva una década cobrando el dinero. Hasta que Benedict lo descubrió. Y amenazó con delatarlo. En ese momento, Gunderson tuvo que actuar. Wolf se recostó. «Tráelo aquí, Archie, esta noche. Dile que tenemos preguntas sobre la muerte de 1900 Benedict Ashford. Si se niega, infórmale que estamos dispuestos a acudir a la policía con lo que sabemos. Eso lo asustará. Bien, la gente asustada comete errores. Y el señor Gunderson ha sido demasiado listo. Es hora de sacudirle los cimientos». Tomé mi sombrero y salí bajo la lluvia, pensando en James Gunderson. Mecánico, conductor, asesino. Un hombre que había matado una vez y que sin duda
volvería a matar para protegerse. Esto iba a ser delicado. El apartamento de James Gunderson estaba en Astoria, en un edificio que había visto tiempos mejores. Llamé a su puerta a las 2. Nadie respondió. Volví a llamar, con más fuerza. La puerta se entreabrió, con la cadena aún puesta. Un hombre asomó la cabeza. Unos 30 años, complexión media, rasgos comunes. El típico rostro que Sneinese olvida a los 5 minutos de conocerlo. James Gunderson, ¿quién pregunta? Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolfe. Nos gustaría hablar con usted sobre Benedict Ashford. La puerta empezó a cerrarse. Metí el pie en la rendija. Sabemos lo de David Stern, dije en voz baja. Sabemos lo de los pagos de chantaje. Y sabemos que estuviste en el apartamento de Benedict el lunes por la tarde. La puerta dejó de moverse. No sé de qué estás hablando. Entonces no le importará venir a la calle 35 Oeste para aclarar las cosas. ¿O prefiere que llevemos la información al inspector? Kramer, una larga pausa. Luego la cadena tintineó y la puerta se abrió. Dame 5 minutos para cambiarme. Cerró la puerta. Esperé, atento a cualquier ruido de escape. Una ventana trasera, una escalera de incendios. Pero al cabo de 5 minutos, la puerta se volvió a abrir y Gunderson salió con una camisa y corbata limpias. Acabemos con esto de una vez, dijo. Tomamos un taxi en silencio. Gunderson miraba por la ventana, con la mandíbula tensa y las manos apretadas. Al llegar al edificio, de ladrillo marrón, lo acompañé a la oficina donde Wolfe nos esperaba. Señor Gunderson, por favor, siéntese. Gunderson se sentó, adoptando una postura defensiva. Quiero dejar algo claro ahora mismo. Yo no maté a Benedict Ashford. Una declaración inicial interesante, observó Wolfe, sobre todo porque aún no te he acusado de nada. Tú me trajiste aquí. Mencionaste su nombre. No soy estúpido. No, no eres tonto. De hecho, eres bastante listo. Lo suficientemente listo como para simular un accidente de coche que pareciera totalmente natural. Lo suficientemente listo como para extorsionar a una familia rica durante una década sin que te pillaran. Lo suficientemente listo como para coaccionar a un anciano para que escribiera su propia nota de suicidio. El rostro de Gunderson palideció. «Quiero un abogado». «No está usted detenido, señor Gunderson. Esto es simplemente una conversación. Por supuesto, si prefiere tener esta conversación en la comisaría». «No», dijo, tragando saliva. «¿Qué quieres saber? Empecemos con David Stern. Tú lo mataste, ¿verdad? Me contrataron para provocar un accidente. No supe quién. Era el objetivo hasta más tarde. ¿Quién te contrató?» Gunderson vaciló. Luego, la señora Habermeyer, Eleanor, me contactó a través de un intermediario. Dijo que necesitaba a alguien con conocimientos de mecánica para determinar si un automóvil tenía una falla en los frenos. Me pagó $50,000, la mitad por adelantado y la otra mitad después. Y aceptaste el trabajo. Necesitaba el dinero. Estaba desesperada. Y ella lo hizo sonar tan frío, como si fuera una simple transacción comercial. El asesinato suele ser así para quienes lo planean, dijo Wolfe con voz fría. ¿Qué sucedió después? Yo hice el trabajo. Modifiqué los frenos del coche de David Stern para que fallaran en una noche lluviosa. Hice que pareciera un accidente,
Nadie sospechó nada, hasta que decidiste chantajear a la señora Habermeyer. Eso vino después. Un año después, me di cuenta de que tenía ventaja. Sabía que había matado a su amante. Sabía que pagaría para que guardara silencio. Su voz adquirió un tono defensivo. Fue culpa suya. Me convirtió en un asesino. Me debía un favor. Una justificación interesante, dijo Wolf sirviendo cerveza. ¿Y Benedict Ashford? ¿Cómo descubrió tu plan? Me vio entregando una carta el mes pasado. Me increpó. Dijo que sabía que yo había estado chantajeando a la familia y que iba a revelarles mi identidad. Gunderson apretó las manos con fuerza. Intenté convencerlo de que guardara silencio, pero no me hizo caso. Tenía una certeza moral. Dijo que estaba mal, que la gente tenía que rendir cuentas ante la justicia. Así que lo mataste. ¡No! ¡Lo juro! ¡No lo maté! Gunderson se inclinó hacia adelante, desesperado. Fui a su apartamento el lunes, como me pidió. Hablamos. Intenté razonar con él. Le ofrecí dividir el dinero, cualquier cosa. Pero se negó. Dijo que al día siguiente iría a ver a la señora Habermeyer. Para contárselo todo, me fui a las 3. Estaba vivo cuando me fui. Y sin embargo, el martes por la mañana ya estaba muerto. «Lo sé, pero yo no lo maté», exclamó Gunderson con voz alzada. «¿Por qué iba a hacerlo? Si hubiera querido matarlo, podría haber simulado un accidente como hice con Stern. Una nota de suicidio. ¿Pastillas? Ese no es mi estilo». Wolf lo observó durante un largo rato. Luego, sorprendentemente, asintió. «Te creo. ¿Tú qué? Creo que no mataste a Benedict Ashford. Tu razonamiento es sólido. Si hubieras querido matarlo, habrías sido más sutil. La teatral nota de suicidio no encaja con tu patrón». Miré fijamente a Wolf. «¿Entonces quién?» «Otra persona. Alguien que conocía tu plan de chantaje. Sabía que Benedict iba a destaparlo y decidió actuar primero». Wolf entrecerró los ojos. «Alguien que tenía tanto que perder como usted, señor Gunderson. Quizá incluso más. No entiendo». «Yo tampoco. Todavía no». Wolf se volvió hacia mí. «Archie, llama a la señora Habermeyer. Dile que necesitamos hablar con ella y su hijo inmediatamente, esta noche. Dile que si se niegan, iremos a la policía con la confesión del señor Gunderson». Hice la llamada. Eleanor Habermeyer contestó al tercer timbre con voz gélida. «Señor Goodwin, creí haberlo dejado claro. Aquí tenemos a su chofer, señora Habermeyer. Es James Gunderson. Nos ha contado todo sobre la muerte de David Stern y los pagos de Maintochens. Chantaje. El señor Wolf quiere darle la oportunidad de explicar su versión antes de que involucremos a las autoridades». Un largo silencio. Luego, «¿Qué hora es?» «A las 9. Y traiga a su hijo. Estaremos allí». Colgué el teléfono y miré a Gunderson, que se había puesto aún más pálido. «¿Me estás delatando?» «Todavía no», dijo Wolf. «Primero quiero entender el panorama completo. Nos has hablado de David Stern y tu plan de chantaje. Pero falta algo. Hay alguien más involucrado. Y pienso descubrir quién es. Te he contado todo lo que sé. ¿Lo has hecho? ¿O estás protegiendo a alguien?» Gunderson apartó la mirada. «Ya he dicho suficiente. Si la señora Habermeyer viene, quiero irme antes de que llegue. Me temo que eso no es posible. Esperarás arriba, en la habitación de invitados.
Archie te hará compañía. Acompañé a Gunderson hasta la habitación de invitados del tercer piso y lo encerré. No es que fuera a intentar escapar. Estaba demasiado asustado. Pero más vale prevenir que curar. Cuando bajé, Wolf estaba sentado con los ojos cerrados, moviendo los labios hacia adentro y hacia afuera. ¿De verdad crees que Gunderson no mató a Ashford?, pregunté. Creo que su sorpresa fue genuina. Esperaba que lo acusáramos de asesinato. Preparó su defensa y se sintió visiblemente aliviado cuando sugerí que había otra persona involucrada. Wolf abrió los ojos. No, el señor Gunderson es un chantajista y cómplice de asesinato, pero no es el asesino de Benedict. Entonces, ¿quién es? Alguien que sabía del chantaje. Alguien que sabía que Benedict iba a denunciarlo. Alguien que tenía acceso al apartamento de Benedict y la capacidad de coaccionarlo para que escribiera esa nota. Hizo una pausa. ¿Alguien de la familia Habermeyer? ¿Eleanor o Philip? Eso, dijo Wolf, es lo que estamos a punto de descubrir. Eleanor y Philip Habermeyer llegaron a las 8:55, acompañados por un abogado que se presentó como Martin Hendricks, del bufete Hendricks, Walsh & Stone. Un abogado cuya tarifa por hora podría alimentar a una familia. Durante un mes los acompañé a la oficina. Eleanor vestía de negro. No supe si era por luto o para intimidar. Philip tenía peor aspecto que 2 noches atrás. Sin afeitar, con la corbata torcida y los ojos inyectados en sangre. Hendricks llevaba un maletín y tenía el porte de un hombre, dispuesto a amenazar con demandas a la menor provocación. «Señor Wolf», comenzó Hendricks, «quiero dejar constancia de que mis clientes están aquí bajo coacción y protesta». «Sus clientes están aquí porque no les queda otra opción», dijo Wolf señalando las sillas. «Por favor, siéntense. Esto no tardará mucho». Se sentaron, Eleanor rígida y serena, Philip inquieto, Hendricks preparado con un bloc de notas. «¿Dónde está James?», preguntó Eleanor. «Arriba, en mi habitación de invitados. Ha colaborado bastante», dijo Wolf reclinándose. «Nos lo ha contado todo, señora Habermeyer, sobre la muerte de David Stern, sobre los pagos del chantaje, sobre su acuerdo con él para asesinar a su amante». Hendricks se puso de pie de un salto. «Mi cliente no tiene nada que decir sobre estas acusaciones descabelladas». «Siéntate, Martin», dijo Eleanor con voz gélida. Se acabó. Hendricks se quedó sentado, con expresión atónita. Philip emitió un sonido como el de un animal. «Herido. Madre, cállate, Philip», dijo Eleanor, volviéndose hacia Wolf. «Sí, contraté a James Gunderson para que organizara la muerte de David. David se estaba volviendo problemático. Quería que dejara a Richard que hiciéramos pública nuestra relación. No podía permitirlo. El escándalo lo habría destruido todo. Así que lo mandaste matar. Así que tomé una decisión terrible, pero necesaria». Sus manos, entrelazadas en su regazo, no temblaron. «James orquestó el accidente. Fue limpio, eficiente. Nadie sospechó, hasta que decidió chantajearme. Y usted pagó». «Claro que pagué. ¿Qué otra opción tenía? Si hubiera ido a la policía, me habría arruinado. Así que pagué, y pagué, y pagué. Durante 10 años», dijo con voz endurecida. «El chantaje nos estaba exprimiendo hasta la última gota. Nuestra fortuna
cuidadosamente conservada durante 3 generaciones, estaba siendo robada por un simple delincuente. Sin embargo, no acudiste a la policía. ¿Cómo podría? Estaría confesando un asesinato. Un asesinato del que su hijo estaba al tanto, dijo Wolf, mirando a Philip. ¿Verdad, señor Habermeyer? El rostro de Philip se contrajo. Lo descubrí hace 5 años. Estaba revisando la caja fuerte de mamá, buscando documentos, y encontré las cartas de James. La confronté. Se derrumbó y me lo contó todo. Miró a su madre con algo parecido al odio. Mató a un hombre, y he vivido con ese dolor durante 5 años. Vivir con ello y beneficiarse de ello, observó Wolf. Los pagos de chantaje te protegían tanto como a tu madre. Si la hubieran arrestado, el nombre de la familia habría quedado destruido. Tu herencia se habría esfumado. Quería ir a la policía. Le rogué que confesara. Pero tú no fuiste. Elegiste la complicidad antes que la conciencia. Philip apartó la mirada. Wolf se volvió hacia Eleanor. Ahora llegamos a Benedict Ashford. Descubrió el plan de chantaje. Se enfrentó a James Gunderson. Decidió exponerlo todo. Y alguien lo mató para impedirlo. «No fui yo», dijo Eleanor rápidamente. «Lo juro. No supe que Benedict lo había descubierto hasta después de muerto». «Entonces, ¿quién lo sabía?» Silencio. Wolf miró a Philip. «¿Lo sabías?» «No. Lo sabías porque Benedict te llamó el lunes por la tarde. Te contó lo que había descubierto. Te dijo que al día siguiente le contaría la verdad a tu madre. Y te diste cuenta de que si Benedict exponía el chantaje de James, inevitablemente, eso conduciría al asesinato de David Stern. Tu madre iría a la cárcel. La familia quedaría destruida. Eso no es. Así que fuiste al apartamento de Benedict esa noche. Tarde, después de que James se hubiera ido. Llevaste pastillas, barbitúricos que quizás habías sacado del botiquín de tu madre. Y convenciste a Benedict para que las tomara. «¡Esto es absurdo!», interrumpió Hendricks. «No tienes ninguna prueba». «Tengo el diario de Benedict», dijo Wolf asintiendo, y le mostré el cuaderno de cuero. En él documenta todo lo que observó en su casa durante 30 años. Incluye esta entrada del mes pasado. Las deudas de juego del señor P son considerables. La señora H teme que haga algo desesperado para saldarlas. Tiene razón en preocuparse. Philip no está bien. El rostro de Philip palideció. «Necesitabas dinero», continuó Wolf. «Las deudas de juego te estaban asfixiando. Sabías que tu madre hacía grandes retiros de efectivo para pagarle a James. Pero no podías acceder a ese dinero sin que te hicieran preguntas. Así que decidiste eliminar ambos problemas a la vez. Matar a Benedict para evitar que delatara a tu madre, y luego matar a James para detener los pagos de chantaje. Con ambos hombres fuera de juego, la familia estaría a salvo y el dinero permanecería en las cuentas familiares. «No puedes probar nada de esto», dijo Philip, pero su voz temblaba. «¿No puedo? Permíteme reconstruir la noche del lunes. Llegaste al apartamento de Benedict alrededor de las 7. Te dejó entrar porque confiaba en ti. Eras el hijo de la familia a la que había servido. Hablaste con él. Le dijiste que entendías su situación, que querías ayudarlo a hacer lo correcto. Le ofreciste algo de beber. Quizás le dijiste que el agua
era para ayudarlo a calmar los nervios antes de su reunión con tu madre al día siguiente. Detener. Pero el agua contenía barbitúricos disueltos. Benedict la bebió sin sospechar nada. Cuando empezó a sentir sueño, le explicaste lo que estaba sucediendo. Le dijiste que tenía que morir, que la supervivencia de la familia dependía de su silencio. Y en su estado de debilidad, probablemente aterrorizado, y sin duda consciente de que se estaba muriendo, le hiciste escribir la nota de suicidio. La nota era de su puño y letra, protestó Hendricks. Sí, porque Philip lo obligó a escribirlo. Le dictó las palabras. Observó cómo Benedict, con las manos temblorosas, escribía su propio epitafio. La voz de Wolf se endureció. El temblor en la firma era fruto del miedo y la debilidad física provocada por el veneno. La prosa literaria era suya, señor Havermeyer, no de Benedict. Redactó una nota de suicidio como creía que debía sonar, sin darse cuenta de que sus instintos teatrales lo delatarían. Philip se puso de pie de golpe. «Esto es una locura. No tienes pruebas, ni testigos. Todos son especulaciones. Tengo el testimonio de tu madre». Todos nos volvimos hacia Eleanor. Su rostro estaba congelado, como una máscara. ¿Madre? La voz de Philip se quebró. «Tú no harías...» «Dime la verdad, Philip». La voz de Eleanor era apenas un susurro. «¿Mataste a Benedict?» «Lo hice por ti, por nosotros. Iba a destruirlo todo». La sala quedó en silencio. Incluso Hendricks parecía atónito. Philip pareció darse cuenta de lo que había dicho. Se recostó en su silla, con el rostro entre las manos. «No quería», dijo con la voz apagada. «Benedict me caía bien. Siempre fue amable conmigo de niño. Pero iba a arruinarlo todo. La familia, el apellido, el dinero. Todo perdido por su obstinación moral». Levantó la vista, con lágrimas que le recorrían el rostro. Le di las pastillas. Le dije que sería rápido, indoloro. Me quedé con él hasta el final. Y luego me fui, e intenté fingir que nada había pasado. Eleanor se puso de pie lentamente, perdiendo finalmente la compostura. «Philip, ¿qué has hecho?» «Mamá, esto es lo que debiste haber hecho hace años. Debimos haber matado a James en vez de pagarle. Debimos haber acabado con esto cuando tuvimos la oportunidad. En vez de eso, dejaste que nos exprimiera hasta la última gota. Y ahora...» Rió con una risa entrecortada. «Ahora todos vamos a ir a la cárcel de todas formas». Wolf me hizo un gesto. «Archie, llama al inspector Kramer». Descolgué el teléfono y vi a Philip Havermeyer derrumbarse en lágrimas mientras su madre permanecía paralizada, mirándolo como si lo viera por primera vez. Hendricks tomaba notas frenéticamente, probablemente ya calculando su estrategia de defensa. Kramer llegó 20 minutos después con 2 agentes. Le había dado la información básica por teléfono y parecía a la vez molesto e impresionado. «Wolf, si esto se desmorona...» «No lo hará. El señor Havermeyer lo ha confesado delante de testigos. Su madre lo corroborará. Y tengo el diario de Benedict Ashford que documenta toda la historia de este asunto». Kramer detuvo a Philip y le leyó sus derechos. Eleanor también fue arrestada como cómplice del asesinato de David Stern. Hendricks los acompañó, exigiendo ya audiencias de fianza y consultas privadas. James Gunderson, que fue bajado de la habitación de invitados,
también fue arrestado. Se marchó en silencio, con una expresión casi de alivio al ver que todo había terminado. Cuando por fin la oficina quedó vacía, salvo por Wolf y yo, me serví un bourbon. «Menuda actuación», dije. Era necesario. Philip necesitaba creer que teníamos pruebas. La culpa y el interrogatorio de su madre lo quebraron. Wolf sirvió cerveza. El diario sentó las bases, pero fue su propio miedo el que construyó el andamiaje. Sabías desde el principio que era Philip. Al principio no, pero cuando la sorpresa de Gunderson al ser acusado del asesinato de Benedict resultó genuina, me di cuenta de que estábamos ante el sospechoso equivocado. La calidad literaria de la nota de suicidio sugería a alguien culto, alguien que había leído suficiente melodrama como para pensar que así debían sonar esas notas. Philip Havermeyer encajaba en ese perfil. ¿Y la madre? Hace 10 años tomó una decisión terrible y desde entonces la está pagando. Si merece ir a prisión por contratar a Gunderson, lo decidirán los tribunales. Pero ella no mató a Benedict. Esa distinción es importante. Me senté en mi escritorio, pensando en Benedict Ashford, un mayordomo que pasó 30 años guardando secretos, solo para morir porque finalmente decidió decir la verdad. Benedicto era un buen hombre, dije. Era un hombre que comprendió, demasiado tarde, que algunos secretos destruyen a quienes los guardan. Wolf bebió. Si hubiera hablado antes sobre el romance, sobre el asesinato, sobre el chantaje, quizás seguiría vivo. Pero la discreción era su profesión. También fue su sentencia de muerte. Sonó el timbre. Era Cynthia Ashford. Había oído hablar de las detenciones en la radio y quería confirmarlo. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Philip Havermeyer mató a Benedict? Sí, dijo Wolf. Lo siento, señora Ashford. Su hermano intentó hacer lo correcto y le costó la vida. Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Al menos ahora lo sé. Al menos ahora hay justicia. Justicia, tal vez, pero no consuelo. Eso, me temo, solo el tiempo puede brindarlo. Después de que se marchó, prometiendo enviar el pago por nuestros servicios, cerré la puerta principal con llave y volví a la oficina. Wolf volvía a leer. El caso ya estaba archivado en su vasto archivo mental. ¿Sabes?, dije. No te levantaste de la silla en todo este caso, ni una sola vez. ¿Por qué habría de hacerlo? La verdad llegó a nosotros. Siempre llega, si uno tiene la paciencia y la capacidad de observación suficientes. Pasó la página. La evidencia física está sobrevalorada, Archie. El asesinato es un acto humano, y los humanos son criaturas predecibles. Mienten, racionalizan, se convencen de que sus acciones están justificadas. Pero en el fondo todos son iguales, asustados, desesperados y en última instancia transparentes. ¿Y la orquídea que te tenía tan preocupado? ¿La que se vendió a Boston? He hecho los arreglos necesarios para adquirirlo. Con un sobreprecio considerable, cabe añadir. Otra lección sobre la venalidad de la naturaleza humana. Negué con la cabeza y comencé a teclear las notas finales del caso. Afuera, la ciudad seguía su ritmo incesante. En algún lugar, la gente cometía crímenes. En otro, pagaban por ellos. Y aquí, en la casa de piedra rojiza de la calle 35, oeste,
Nero Wolfe leía y bebía cerveza, satisfecho de haber resuelto otro caso imposible sin moverse de su sitio. Fue, en cierto modo, el final perfecto. Fritz nos invitó a cenar. Cordero asado con romero, uno de mis platos favoritos. Durante la cena, Wolfe disertó sobre la psicología de la culpa y la inevitabilidad de la justicia, temas que jamás habría abordado de no ser por el vino. Más tarde, de vuelta en la oficina, abrió un libro sobre el cultivo de orquídeas y me despidió con un gesto de cabeza. Me senté en mi escritorio, terminando mis notas, pensando en la última entrada del diario de Benedict Ashford. Ya no puedo permanecer en silencio. Esas 6 palabras le habían costado la vida, pero también habían garantizado que se hiciera justicia. Al final, quizá eso sea todo lo que un mayordomo podría pedir. Philip Habermeyer fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años de prisión. Eleanor Habermeyer se declaró culpable de conspiración en el asesinato de David Stern y recibió una condena de 10 años. James Gunderson testificó contra ambos y recibió una sentencia reducida de 15 años por su participación en el asesinato de Stern y el posterior chantaje. Margaret Stern finalmente obtuvo sus respuestas, aunque no le trajeron mucha paz. Vendió las fotografías de David y se mudó a Vermont para vivir con su hija. Cynthia Ashford creó un fondo de becas en nombre de su hermano para hijos de empleados domésticos que deseen cursar estudios superiores. Y Nero Wolfe volvió a sus orquídeas, sus comidas y su cerveza, habiendo demostrado una vez más que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre puede ser desenterrada por aquellos lo suficientemente pacientes como para examinar las mentiras.